Buenas tardes. Agradecemos su presencia a este panel México 1521-2021, la memoria reconquistada, en el marco de la 35 edición de la Feria Internacional del Libro en Guadalajara. Me permito presentar a los integrantes de este panel. Doctor Guy Rosat, investigador emérito del Instituto Nacional de Antropología e Historia, doctor en Sociología por la Universidad de París X. Desde hace 45 años coordina el Seminario Permanente de Investigación Repensar la Conquista, que ha dado varias publicaciones colectivas sobre el tema. Doctora Camila Townsend, historiadora adscrita a la Universidad de Rutgers en Nueva Jersey, especialista en pueblos indígenas del continente americano de los siglos XVI y XVII. Recientemente publicó el libro El Quinto Sol, una historia diferente de los aztecas. ¿Quién nos acompaña? Doctora Alejandra Pinal Rodríguez, historiadora formada en la UNAM y en la Universidad de Guadalajara, especialista en historiografía americana del siglo XX, relativa a la concepción y confirmación intelectual del mundo iberoamericano a partir de la conquista española. Doctor Pedro Salmerón Sanguínez, historiador, director del Museo Regional de Guadalajara, doctor por la Universidad Autónoma de México. Recientemente publicó el libro titulado La Batalla de Tenochtitlan. Doctor Aristarco Regalado Pinedo, doctor en Historia por la Universidad de París X, rector del Centro Universitario de los Lagos y moderador de esta mesa, a quien cedo el uso de la voz. Saludo cordialmente a todas las personas que asisten a este panel, tanto de manera presencial como virtual, a través de las redes sociales. El motivo que nos reúne en el marco de la Feria Internacional del Libro de Guadalajara es charlar sobre un acontecimiento histórico cuyo nombre se ha generalizado a lo largo de los siglos como la conquista de México. Se trata de un acontecimiento muy importante para la historia del mundo, porque impactó mucho o poco, directa o indirectamente, tanto a Europa como a África, a Asia y por supuesto a América entera. Sin embargo, nos concentraremos en México y concretamente en su Valle Central, en el altiplano que albergaba la mayor concentración demográfica hace 500 años, porque podríamos decir que ahí se jugó todo. Esta tarde tenemos dos objetivos: tratar de comprender el acontecimiento, establecer los hechos, conocer a sus actores con sus valores culturales y, en segundo lugar, observar la manera en que ese hecho histórico ha sido visto a lo largo de 5 siglos hasta la fecha y su valor fundamental en la construcción de un proyecto de nación. En efecto, no pretendemos quedarnos en 1521, sino viajar hasta nuestro presente, hasta el año 2021, para comprender mejor lo que está en juego cuando decimos que cada proyecto de nación requiere forzosamente reconquistar su historia, sus acontecimientos fundacionales y sus memorias. La dinámica de este panel es la siguiente: haré una ronda de preguntas, en particular a cada uno de los panelistas, quienes dispondrán de 6 minutos más o menos para exponer su respuesta. Al final de la ronda abriremos un espacio de 10 minutos para que cualquiera de los participantes haga uso de la voz para añadir, ahondar, replicar o reaccionar
a las otras exposiciones o a la suya misma incluso. Del mismo modo se desarrollará la segunda ronda, preguntas particulares a cada quien, 10 minutos de debate y conclusiones. Antes de iniciar con la primera pregunta a nuestros panelistas, quiero destacar la presencia de la maestra Carla Planter, rectora del Centro Universitario de Los Altos, y coordinadora, encargada, responsable de todo lo que hemos llamado durante la FIL Pensamiento y todas las mesas de debate. Camila Townsend es una historiadora que trabaja en la Universidad de Rutgers, en Nueva Jersey. Ha dedicado mucho tiempo de su vida a estudiar a los pueblos indígenas de América, sobre todo de América del Norte, durante los siglos XVI y XVII. Este año, como ya se dijo en su presentación, publicó la traducción al español de su más reciente libro titulado El Quinto Sol, una historia diferente de los aztecas. Es un magnífico libro verdaderamente y quiero aprovechar la ocasión para recomendarlo porque yo lo he leído con gran placer. En él expone de manera magistral, como historiadora, la intrincada red de relaciones entre las sociedades indígenas de Mesoamérica, concretamente las del Altiplano Central de México, y particularmente a través de los enlaces matrimoniales, que definían a su vez la política, las relaciones de poder y las sucesiones de gobierno. Y bueno, voy a dirigirme a Camila Townsend para hacerle la pregunta, pero antes me gustaría decirles que aquí en este panel acordamos que nos íbamos a tutear todos, ¿verdad? Así que me permito, Camila, preguntarte, ¿podrías exponer la manera en que se daban estas negociaciones sociales y políticas? ¿Cuál era el mecanismo en vigor para asumir el gobierno en este mundo prehispánico por el que alguien se convertía en un hueytlatoani o en un tlatoani, y cómo sucedió para el caso de Moctezuma, por poner un ejemplo?
generación de hermanos nacidos de una madre diferente. Cuando moría un capomán, un jefe, las tensiones entre las facciones podían estallar en violencia, y así pasaba con frecuencia. Y más, una facción desfavorecida podía formar una alianza con otro grupo en otra época que se encontraba en la misma situación, y podía invitar a los miembros de ese segundo grupo foráneos de otra época a ayudarles con el derrotamiento de sus enemigos internos. Es decir, que cualquier guerra era una guerra civil a la vez, al mismo tiempo. ¿Sí? Bueno, hay muchos ejemplos, no voy a dar todos, no se preocupen, porque el famoso Iscoa fue alguien que nunca hubiera gobernado si no hubiera dejado las cosas, sí, se hubiera dejado, las cosas tal como estaban. Fue hijo de un estado, el mundo hubiera gobernado. Él orquestó una alianza militar con los personajes conocidos de Pescozo de Catapán. Y de esa manera, esto transformó el marco político de la región del país central por medio de las condiciones causadas por la política. Bueno, al transcurso de los años, Tenochtitlan vivió otras transferencias de poder y en otros lugares, tales momentos casi siempre acababan en crisis, casi siempre. Para los miembros de la línea real de México, trabajaron para evitar los conflictos fratricidas, crearon y mantuvieron un plan para unir los diferentes linajes. Y lo explicaré por medio de unos ejemplos. Cuando él estaba a punto de morirse, Iscoa, el famoso Iscoa, sabiamente no insistió en que su propio hijo heredara su puesto, heredara el poder. En cambio, dejó que el reino de poder oscilara al otro lado, desde la línea real principal, que él había derrotado hace poco. Así, el hijo funcional, el primer funcional, heredó como después de la muerte de Iscoa. Pero Iscoa también insistió en que su hijo se casara con la hija de Moctezuma, así asegurando que su nieto ascendería al trono eventualmente. Ese nieto fue Axayáca, pero importante porque tiene su propio cuerpo en línea, su propio cuerpo para la autoridad. Bueno, cuando murió Axayáca, su hijo Moctezuma Xochitl, el famoso de la conquista, él no insistió en nada, al contrario, son del otro linaje, la línea más real, la línea principal, él heredó el trono. Pero años después, Moctezuma el famoso, ascendió al trono con la promesa de casarse con una hija de Baruso. Fue un sistema inteligentísimo, aún brillante, yo diría. Se basó en las costumbres mesoamericanas, especialmente en la Virginia, pero la manipularon, transformaron una posible debilidad en un tipo de pobreza. Pero así eran los aztecas, siempre inteligentísimos. Y ahí cedo la palabra, porque vamos a tener más tiempo de hablar. Muchas gracias, Camila. Muchas gracias por esta brillante exposición. Una exposición que en 6 minutos, en efecto, nos permite ver que había tensiones políticas al momento de la sucesión en el gobierno y que esto probablemente nos ayudará a explicar en el momento de la conquista, en el momento en que está Hernán Cortés con su grupo de españoles llegando, una situación muy particular. Me gustaría decir que Guy Rosat, a mi derecha, no necesita presentación.
y lo voy a decir, Guy Rosat no necesita presentación. Es seguramente uno de los eruditos que más tiempo ha dedicado a estudiar y reflexionar sobre el acontecimiento de la conquista. Es profesor emérito del Instituto Nacional de Antropología e Historia y desde hace varios lustros, en efecto, ha coordinado un seminario permanente de investigación llamado Repensar la Conquista. Este año ha publicado la editorial francesa L'Harmattan un libro que él coordina titulado precisamente Repensar la Conquista de América. Ahí Guy Rosat insiste en que el acontecimiento histórico que aquí nos convoca pertenece al patrimonio histórico universal. También explica que la sociedad ibérica vivía en un momento de optimismo y en un halo de cristiandad que finalmente ha marcado todo el relato de la conquista de México. ¿Podrías ahondar sobre este tema? Concretamente, Guy, ¿cuál era el contexto histórico de la península ibérica al momento en que sucede el acontecimiento y qué significado tiene ese filtro cristiano del relato histórico sobre la conquista? No es tan sencillo responder estas dos preguntas en algunas frases. Creo que la conquista de México ocurre en un momento relativamente vasto para la dinastía castellana y el pueblo castellano en general. El ascenso al poder de Isabel y Fernanda había marcado la aparición de una nueva era para la península. A pesar de todas las dificultades dinásticas, políticas, social y militar, estos finalmente lograron imponer el dominio de Isabel, descartar las ambiciones de la corte de Portugal, donde había encontrado refugio Juana, su contrincante, y la verdadera heredera, de hecho, ¿no? Después de haber construido un mínimo aparato de Estado sólido, reformando los consejos de gobierno, la audiencia, la canciller, y haber logrado imponerse a una gran nobleza que siempre tuvo pretensión de apoderarse del poder dinástico, los reyes católicos dejaron a su sucesor un reino relativamente en paz y económicamente en buena salud. Por la época, evidentemente, estamos al fin de la Edad Media. Es cierto que con la desaparición de Fernando empezarán de nuevo los problemas dinásticos, aunque sin comparación con los que acompañaron el acceso al trono de Isabel la Católica. El hecho de que ahora accede al trono un joven criado al extranjero, que habla muy mal el castellano, que no lo hablaba prácticamente, y llega con sus amigos muy decididos a aprovechar la ocasión que les dado para enriquecerse, un reino tan grande que les cae en las manos, ¿no? Imagínense, la imaginación se fue volando, provoca rápidamente fricción con una parte de esta vieja aristocracia, un tiempo aplacada, y con cierto grupo de funcionarios que habían crecido a la sombra de los reyes católicos. Pero el desencuentro es total y ocurre en cierta ciudad el famoso levantamiento llamado de las comunidades. Pero triunfa relativamente fácilmente el poder legalista y las comunidades son cruelmente aplastadas en la batalla de Villalar y unos líderes decapitados. Es probable que el antiguo espíritu de independencia y de orgullo nobiliario, aunque ya debilitado por el tiempo de los reyes católicos, no podía imponerse sin problema al joven rey y sus partidarios. Pero una gran parte de las ciudades de la meseta se quedaron fuera del movimiento y pronto el recién emperador pudo imponer su dominio sobre la sociedad y el aparato de gobierno central y de la ciudad regional que había ya logrado esbozar los reyes católicos. Ya es un tejido de gobierno político más o menos estable. Pero lo importante de esto no es tanto que la política, sino el espíritu que impregna de ese conjunto político, creo.
por lo menos para nosotros aquí, para pensar lo que me interesa a mí, es decir, la escritura de América. Me parece muy claro que el orgullo castellano ahora es bastante optimista. La reorganización del reino, la victoria sobre el último reino moro de Granada y después la expulsión de los judíos, empuja el nacimiento de un orgullo y un añejo entusiasmo que ya existía. Ya los prelados de Castilla habían mostrado cuando en los concilios de fin del siglo XV, cuando se ganó poco la Iglesia Católica, se está dando sus pautas de modernización administrativa y política, pretendía tener preeminencia sobre todos los prelados reunidos, porque pretendía representar la realeza más antigua y más noble de Occidente. Así que hay un optimismo basado sobre un orgullo muy importante sobre la idea misma de todos los países de Occidente. Por eso que hasta los reyes de Castilla empiezan a ponerse como el título de emperador, aunque no son emperador de nada, pero que sí emperador, jefe de la Iglesia Universal, ¿no? Creo que no olvidar la base de este orgullo castellano, ya que explica probablemente algo fundamental en su quehacer como conquistadores, ¿no? Su supuesta valentía, su supuesto arrojo, supuesta inquebrantable voluntad, lo tenía porque representan y ellos representan y están convencidos de que son el nuevo pueblo elegido, ¿no? Es decir, un poco como si usted quita a las tropas alemanas de la Segunda Guerra Mundial la idea que ellos son realmente el nuevo pueblo elegido, ellos los representantes del futuro, ¿no? Es esta violencia simbólica que los anima. Es claro que los logros obtenidos en la tabla de territorios se acompañan siempre de esta idea, lo ven en las crónicas, siempre al final, de que son tanto una victoria o victorias de las armas españolas, sino el resultado de la voluntad de Dios. Ellos son el nuevo elegido, va a construir un nuevo mundo, ¿no? Y es por eso que consideran que todos sus enemigos son criaturas demoníacas a quien se debe aplastar y traer a la luz divina, si es posible. En esta contienda no hay más opción que someterse o morir. No hay mediación posible. Es un dilema que no admite otra solución que la victoria del poder español con sus dos facetas, las armas y la cruz. Armas y cruz van juntos, no hay posibilidad. Ellos son representantes de Dios de la tierra y van a organizar este nuevo mundo. En cuanto a la pregunta sobre el significado de este filtro cristiano en el relato histórico, creo, por lo que decía, que es fundamental. No debemos olvidar que el cristianismo es un conjunto fundamentalmente totalitario. A lo mejor los cristianos de ellos se van a sentir mal, así. No somos tan feos, sí, antes eran así. El sistema cristiano es totalmente totalitario. La prueba es que existe un solo Dios eterno y todopoderoso, una sola iglesia, la soberanía del Papa, y todos los otros, judíos, musulmanes, paganos, ejes, son criaturas definidas en su relación más o menos próxima con el demonio. Por otro lado, y esto es una paradoja, todos los hombres son hijos descendientes de una sola pareja, creada por ese mismo Dios. Tanto los buenos como los malos. Los buenos lo son gracias a las enseñanzas de la Iglesia, que desde siglos se ha encargado de transformar a los feroces paganos de Europa, ¿no? o del margen de Europa, en mansas criaturas cristianas. Es la Iglesia la encargada de tratar el estatuto de los nuevos habitantes recién descubiertos en estas tierras. En un tiempo pensaron que estos no tenían alma y que por lo tanto se podía hacer con ellos lo que se quería sin ningún límite. Pero pronto se reconoció que si eran descendientes de Adán y por lo tanto que se volvían posible sujeto de salvación, porque si no son sujetos de Adán no hay ninguna salvación posible, son enteramente el demonio.
aunque este reconocimiento dará pauta a infinita discusión sobre el origen mismo de estos seres extraños. Si esta discusión del origen duró tantos siglos, es porque detrás de esos supuestos orígenes, los europeos del 16, casi el 18, podían reclamar su herencia, por lo tanto, proclamarse dueño de alguna parte de estas tierras infinitas, porque creen que Dinamarca es dueño de Groenlandia, por ejemplo, porque hay atrás una vieja indicación del 16, 17 de la conquista y de la posición que habían tenido desde el pasado. De todas maneras, existía un problema serio. Según los exegetas, el mundo no puede durar más de 6.000 años. Todo el mundo está convencido, el mundo no es como un mundo abierto, sobre no sabe cuándo antes, no sé cuánto después de nosotros. Todo el mundo pensaba 6.000 años. Fíjense que la mitad de los Estados Unidos, en 1950, el pueblo americano, pensaba todavía esto, el mundo tiene 6.000 años. Y si se cree en la historia santa, es decir, la historia que cuenta la Biblia, más la historia cristiana desde la venida de Cristo, se cumplía o casi cumplía esos 6.000 años. Por lo tanto, esta urgencia, por lo tanto, para muchos el fin del tiempo no estaba muy lejos. Se tiene que tener, por pensar en todo lo que lee sus textos del 16, 17, esta idea del fin del mundo que está ya empujando a todos. Considerando este planteamiento, se entiende como toda historia o crónica o correlación, etc., no puede escapar de este cuadro simbólico. Esto sería peccata minuta, porque si no se crea que todo lo que ocurre a la historia de los hombres es vigilado y gobernado por la última y única voluntad de Dios. El Dios que manda las enfermedades, las sequías, las inundaciones, los huracanes, los cambios políticos, etc. Toda la historia cristiana no es otra cosa que el relato de la intervención divina. El hombre nacido marcado por la maldición divina no puede nada por sí mismo. Dios manda a sus santos, sus ángeles y hasta manda demonios que le obedecen, como también profeta, para anunciar su voluntad y dirigir la historia, para conducirle pueblo los hombres a su pueblo hasta el fin del tiempo al cual Él se reúne de nuevo con su pueblo. Muchas gracias, Guy, por esta contextualización del espíritu europeo, concretamente ibérico, de este momento. Y ahora quiero cederle el uso del micrófono a Pedro Salmerón, quien es un destacado historiador muy famoso por sus trabajos sobre la Revolución Mexicana, que actualmente funge como director del Museo Regional de Guadalajara. Sin embargo, este año publicó un libro titulado La batalla por Tenochtitlan. Yo ya le pedí su autógrafo, aquí lo tenemos, y le dije a mis alumnos, que veo algunos de la licenciatura en Historia que aquí están, que les iba a firmar su libro también. Así que aquí lo tienen cautivo. Bueno, este libro ha sido pues todo un acontecimiento editorial en México, concretamente en el Fondo de Cultura Económica, y estoy seguro que muchos de ustedes ya lo han podido leer. Es un libro de historia que he disfrutado muchísimo, con el ritmo vertiginoso del documental, dando espacio a muchas voces. Es sorprendente la cantidad de testimonios a los que da voz. El libro se centra en el acontecimiento de la última batalla que libraron los mexicas. El momento culmen del libro es el capítulo 29, titulado Martes 13, porque cayó en un martes 13 ese día. En ese orden de ideas, la pregunta, Pedro, es la siguiente: ¿cómo fue posible que el numeroso y poderoso ejército de Moctezuma I y de Cuauhtémoc al final haya sido vencido? Muchas gracias por la invitación, gracias a todos ustedes. Es para mí un privilegio estar aquí. Por cierto, el libro lo presentamos mañana en la sala 9 a las 6, lo presenta Paco Ignacio Taibo, lo cual también es un privilegio.
por si no lo tienen, comercial. Bien, la primera respuesta es la respuesta negativa. ¿Qué es lo que no fue? Y lo que no fue es ni los caballitos, que eran 16 jamelgos, ni las armaduras que no traían, ni los cañoncitos que servían para 3 pesos, ¿sí? Ni el acero que, no, creo que ni Cortés traía acero toledano, a lo mejor Alvarado porque era más rico. Eso no fue. Tampoco fue el enfrentamiento de la modernidad contra el atraso, de la civilización contra la barbarie. Eso no fue. ¿Sí? ¿Qué fue entonces? Sin ninguna duda es lo que llama mi lloradísimo hermano Luis Fernando Granados, en su libro póstumo, la coalición oriental que enfrenta a la Confederación Oriental que enfrenta a la Confederación Occidental, donde él dice la Confederación Occidental es lo que hemos llamado la Triple Alianza, México, Tenochtitlan, Texcoco y Tlacopan, y la Confederación Oriental es la que se conforma en torno al liderazgo de Tlaxcala, Huejotzingo y Cholula. ¿Sí? El libro, por cierto, está en el stand de ERA, el libro póstumo de Luis Fernando Granados, y explica perfectamente dónde, cómo y por qué y para qué las cartas de relación de Hernán Cortés son un fabuloso documento histórico para entender la política, pero no para entender el hecho. ¿Sí? Por cierto, debo decir que mi hermano Luis Fernando Granados, cuando empecé yo a retomar este tema hace pocos años, me dijo: si no lees a Guy Rosat no vas a entender un carajo, compadre. ¿Sí? Así. ¿Sí? Luis Fernando falleció a los 52 años hace unos meses. ¿Sí? Bien, sigo. ¿Qué fue entonces? Pues la confederación de la alianza que se fue formando contra México Tenochtitlan. ¿Sí? No los 400 valientes y su esforzado capitán, frase también de Luis Fernando Granados. Primero, el cacique gordo de Zempoala diseña la cosa, reúne en torno suyo a 40 altepeme totonacos y le dice a Cortés: mira, mano, tienes que grillarte a Tlaxcala, si no te grillas a los tlaxcaltecas no hay forma. ¿Sí? Luego está la clave de Tlaxcala. Luego los huejotzingas se alían con Cortés antes incluso de que Cortés pise el territorio huejotzinga. ¿Sí? En Texcoco yo retomaría lo que dijo Camila sobre las familias, porque la clave de Texcoco son las fricciones familiares. ¿Sí? Del lado de los Tenochcas está Cacama, asesinado junto con Moctezuma en la víspera de la noche de la huida de Tenochtitlan, y en contra de Tenochtitlan hay otra facción que está en contra de Tenochtitlan, porque estar en contra de Tenochtitlan permite que esa facción que encabeza a Colhuaixtlitzóchitl pueda ascender al poder de Texcoco. Y luego les contaría yo, por ejemplo, que cuando los españoles y sus aliados asaltan Xochimilco, la principal ciudad chinampera, ¿sí?, cabeza de una de las 7 naciones nahuas, ¿sí?, los xochimilcas le rompieron la madre a los españoles, y vencedores en el campo de batalla de los xochimilcas es cuando van y le ofrecen la alianza como alianza, no como vencidos. ¿Sí? Entonces la clave es eso, sin duda. Bien, quiero señalar una cosa sobre eso. Mucha de la descalificación de Mesoamérica es por esta división, y muchas de las tonterías que nos seguimos diciendo nosotros mismos, como los tlaxcaltecas traidores o la malinche traidora o qué sé yo, tienen que ver con estas cosas. Es como si no hubieran estudiado historia de Europa, de la Europa medieval. La única manera de entender, y aquí Guy Rosat me pegará si no lo digo bien, la única manera de entender por qué hay 2 guerras de 100 años, que ninguna duró 100 años, las dos duraron más de 100 años, en el que una nación de 4 millones de habitantes, que no era nación tampoco, pero una isla de 4 millones de habitantes, tiene en jaque permanente a una de 20 o 25 millones, que es Francia, es porque los nobles
de Languedoc, de Normandía, de Bretaña, de Borgoña, casi siempre juegan del lado del rey inglés y en defensa de sus muy particulares intereses. ¿Sí? 100 años antes de la caída de México y Tenochtitlan, Francia está inmersa en un tipo de situación muy parecida. Y los españoles acaban de salir de 800 años de guerras intestinas, que en la historia oficial, en esa historia que habla de una sola religión verdadera, le llaman reconquista. Patrañas, compañeros, ¿qué reconquista? Hay más guerras de reinos cristianos contra reinos cristianos que contra reinos moros durante los 800 años de guerras. El héroe simbólico de la cosa esa, Rodrigo Díaz de Vivar, alias el Cid, 2 veces puso su mercenaria espada al servicio de reyes musulmanes. Venían de 800 años de eso, ¿sí? ¿Cuál es la diferencia central con Mesoamérica, donde apenas 98 años antes de que llegara Cortés, la alianza de ese señor Izcoatl que mencionó Camila, con otro señor que se llama Nezahualcóyotl, se sacuden el dominio de los tecpanecas de Azcapotzalco y empiezan apenas a construir un nuevo dominio? Sigo. Poder Aristarco, los purépechas les habían partido la madre unos años antes. O sea, no era el ejército de la Triple Alianza, no era tampoco tan poderoso. Habían sido vencidos en el campo de batalla, y a mí que no me cuenten. Armar la guerra florida contra Tlaxcala es una forma diplomática de decir no les podemos ganar. ¿Sí? Tampoco eran tan poderosos. No habían podido vencer a los purépechas y no habían podido vencer a los tlaxcaltecas. De hecho, no solo no habían podido vencer a los purépechas les pusieron una paliza en el campo de batalla a los ejércitos de la Triple Alianza. ¿Sí? Bien, un elemento más y con eso termino. Hay un elemento de clase. Los señores de Vox y del PAN dicen que Cortés llegó a liberar a los pobres inditos estos, a los que están muy primitivitos y que les sacaban el corazón y todo eso, ¿no? ¿Quién construye la alianza antitenochca? ¿Sí? Es como la alianza en contra del rey de Francia durante las guerras de 100 años. Son los condes, los varones, el duque de Borgoña, son los grandes señores. ¿Quién construye la alianza antitenochca? El cacique gordo de Zempoala, el senador de Tlaxcala, los gobernantes de Xochimilco. Y hace mucho tiempo, mi maestro don Federico Katz, en un texto particularmente brillante, apunta a algo que no hemos hecho y que yo tampoco hago en este libro y que tengo que hacer en otros: que busquemos la cuestión de clase. ¿Sí? En la Francia de la Guerra de 100 años, a los siervos de la gleba, a los campesinos, a los habitantes de las ciudades, les vale madre quién entre, porque cualquiera de los ejércitos que entre les va a ir, o sea, los van a saquear, a violar, a incendiar. Aquí encuentra Katz en ese texto que no es nada parecido a una rebelión popular en contra de México y Tenochtitlan. Es una alianza de grupos poderosos que buscan reemplazar a otro grupo de poder. ¿Sí? Insisto, no es distinto de lo que 100 años antes estaba ocurriendo. Y mencioné nada más España y Francia, pero podríamos hablar de las disputas de güelfos contra gibelinos en Italia, o de la absoluta imposibilidad de construir un mapa político de Alemania durante la Edad Media. Gracias. Muchas gracias, Pedro. Pues ahora le voy a ceder el uso del micrófono a Alejandra Pinal, historiadora formada en la UNAM y en la Universidad de Guadalajara. Sus investigaciones se centran en uno de los historiadores mexicanos más disruptivos en estos temas en el siglo XX, Edmundo O'Gorman, y en su idea de América a partir de la conquista. La pregunta, Alejandra, es:
¿Nos podrías hablar de esa propuesta de Edmundo O'Gorman, que es poco conocida porque no se ciñe a la idea canónica de la conquista? Muchas gracias, gracias a la invitación. Es un honor para mí compartir panel con los invitados. Gracias por estar. Bien, Edmundo O'Gorman y resumir la invención en 6 minutos, eso sí es un reto. Pero vamos a hacer nuestro mejor esfuerzo. Hasta ahora hemos hablado de los hechos. Sobre los hechos se dicen cosas. Y fue a lo que se abocó Edmundo O'Gorman, sobre el peso de las ideas, sobre lo que sucedió, o más bien sobre lo que se dice que sucedió. Edmundo O'Gorman lo que hizo fue cuestionar la idea del descubrimiento de América, para verlo no como un hecho, sino como una idea, como una construcción historiográfica, como lo que se dice que pasó. Y es que el asunto es que detrás de la idea del descubrimiento de América hay varias implicaciones extrañas. La primera de ellas es cómo es que se le atribuye el descubrimiento de un continente a un Cristóbal Colón que murió ignorando a dónde había llegado, y es más, que continuó neceando con que estaba en Asia. ¿Cómo le puedes atribuir el descubrimiento de algo a alguien que de hecho no se dio cuenta? Esa es una. La otra es que al decir que América es algo que se puede descubrir, es que se la compara con un objeto. Y cuando se le compara con un objeto, entonces se asume que es un ser dado, que se puede descubrir de una vez, que es una cosa dada, que es una naturaleza, pues, que no tiene historia, que no es algo que cambia. La diferencia entre las entidades históricas y las entidades naturales, digamos, es que la piedra nace piedra y se muere piedra. El ser humano no, ni las sociedades humanas, ni sus creaciones. Entonces decir que América es algo descubrible y descubierto es algo que pues ya sabemos qué es, ya está revelado, ya no hay para qué cuestionarlo, para qué ver más. Y pues bueno, otra de las implicaciones es que al asumir América como algo descubierto, como un nuevo mundo, pues es un nuevo mundo, o sea, una versión nueva de lo que ya está dado, entiéndase una copia, un reflejo, una calca de Occidente o de Europa o de lo que ya estaba dado. Y pues bueno, entonces también eso implica que al ser calca, pues no somos Occidente. Pues Edmundo O'Gorman nota todas estas implicaciones dentro de la idea del descubrimiento de América y se da de construirlo. Lo primero que hace es concluir, bueno, más bien demostrar que pues Colón no descubrió nada. En cuanto a la entidad física de lo que era América, sucedieron muchas cosas y pasaron muchos años desde 1492 hasta que los europeos se dieron cuenta de que esto no era una isla, no era Asia, sino que era un continente y además delinear sus características. El descubrimiento físico del continente americano implicó un montón de investigaciones y fue un proceso. La segunda fase y la más interesante de todas es el proceso de la construcción histórica del ser de América. ¿Qué es esto? Pues el darle nombre, para empezar, es América, y con el darle nombre, dotarla de un ser histórico. Esto significa meterla en la historia universal, en lo que los europeos concebían como la historia universal. Es decir, esto es una cuarta parte del mundo. No son 3 partes, sino que son 4, y esto es la cuarta parte del mundo, y esto significa que es parte del mundo. Esto conllevó a la aniquilación de lo que hasta entonces fue América, para crearse una cosa nueva con su nombre y que era parte del devenir universal. Los habitantes de aquí eran humanos, cosa que también tomó su discusión, ¿verdad? El entenderlos como seres humanos e insertarlos en el escalafón de las cosas del orden europeo, lo cual significó en convertirlos en humanos, sí, pero de segundo orden, o sea, en bárbaros. Había que civilizarlos y había que civilizar también esta América, cuyos naturales pertenecían casi que al mundo de la naturaleza. Entonces, al ser concebida América como parte del mundo y como una cuarta parte del mundo y como una nueva cuarta parte del mundo, la intención fue trasladar el modelo europeo y convertir a esta naturaleza en historia y a los bárbaros en civilizados. Y para eso se trasladó el proyecto europeo. Esto significó que había 2 proyectos vigentes en ese momento, el del mundo reformado y el del mundo de la contrarreforma.
Estas dos ideas de lo que debería de ser el mundo se arraigaron en América y crearon a su vez dos realidades, las dos Américas, la América del Norte y la América Latina. Bien, ¿en qué termina todo este proceso de invención que significó que se crearon estas dos realidades? Pues en que ahora América es parte de Occidente, parte de la historia universal, parte de la humanidad, y que Europa ha perdido el monopolio sobre lo que es la cultura, sobre lo que es lo humano y sobre lo que es la historia. Ahora lo comparte con América. América es parte del devenir universal, sus habitantes son cultura también, y en ese sentido Edmundo Gorman dice que el descubrimiento de América implicó el fin del provincialismo europeo, en más de un sentido, no solamente en que tuvo que insertar, que expandir su noción del mundo y su noción de cultura, sino que trajo consigo al Renacimiento una nueva idea de conocer al mundo, un cuestionamiento de lo conocido, y pues que el universo ahora estaba abierto para la exploración humana. Y pues en algún artículo de los años 70 incluso compara a la llegada del hombre a la luna con el descubrimiento, bueno, con la invención de América, con este proceso que no se dio solamente porque alguien pisó las tierras del continente americano. Muchas gracias. Gracias, y para ir ensamblando este rompecabezas de estas 4 propuestas, visiones, sí me gustaría que abriéramos un breve espacio para preguntarles, por ejemplo, y entonces, ¿dónde quedan el papel de las enfermedades, las profecías, los presagios, los caníbales, en fin, todo este tipo de cosas que hemos leído en algunos libros, en la mayoría de los libros de historia sobre la conquista? ¿Qué lugar deben tener? ¿Alguien? ¿Pedro? ¿Alguien? No, sobre las profecías que hable Guy. A ver. Bueno, es una especie de refrán recurrente que los indios esperaban dioses, que los habían visto en el cielo un cometa, que se había prendido fuego el techo de un templo, etcétera, que había... No. Pero estos eran cosas tan extrañas por estos seres realmente imbuidos del demonio, así, irracionales, ¿no? Incluso de mis colegas que en la actualidad pueden decir que vivía en la edad de piedra, no tenía una validez coherente su civilización, y que estos hechos los vieron como presagio de la caída y de la venida de los dioses y del fin del mundo antiguo. Es evidente que esta es una interpretación muy primitiva de estos textos, porque cuando uno está acostumbrado en el texto medieval, cuando les dije que según la historiografía medieval todo viene de Dios, las enfermedades, los cataclismos, las inundaciones, los incendios, todo esto es de Dios que los manda. Pero ¿cuál Dios? El Dios humilde, no Huitzilopochtli, ¿no? Sí. Y ese evidentemente en estos textos están, porque son textos cristianos, son textos que van a incluir estos indios, esta gente genuinamente inocente en la mentalidad cristiana. Y por eso los franciscanos, sobre todo, van a agarrar toda la parafernalia que utiliza la iglesia primitiva en los siglos 4, 5, 6, 7, 8, 9, para como cristianizar los anglos, los daneses, los rusos antiguos, etc. Son los mismos textos, los mismos elementos, estos presagios existen en estos textos. Son los elementos del que prepara la victoria cristiana. Es Dios que manda estos elementos para preparar a los hombres a saber que sí viene el triunfo de Dios. Al punto que los presagios de
conquista de Jerusalén por Tito, cuando desaparece Jerusalén en el primer siglo de nuestra era, son los mismos que de Jerusalén. Ay, chingao. ¿Por qué? Porque están estos textos en Sagún, en Josefo, que es el historiador romano de la época, judío romano. ¿Por qué la ciudad de Tenochtitlán, como la ciudad de Jerusalén, tiene el mismo estatuto en esta historiografía salvífica? Antes es el antiguo mundo judío, con cual Dios supuestamente abandonó, y abandonó su antiguo pueblo escogido para escoger su nuevo pueblo cristiano, lo que es la misma manera en América. Antes el rey de los demonios y de repente viene el nuevo pueblo de Dios y la nueva cristiandad americana. Por eso es el mismo estatuto simbólico de las dos ciudades, por eso son precedidos de los mismos presagios y profecías. Y sobre esto habrá que decir mucho, ya lo dije en mi libro, que va a ser como Salmerón, va a ser un... No, yo lo iba a anunciar, es Indios Imaginarios e Indios Reales en la Conquista de México, es el libro de Guy Rosat, donde... Sí, es un problema... ya, sí. ¿Se fue? Bueno, es el libro que es tan un poquito violento simbólicamente, por eso tiene dificultad por editarse. Se editó primero por el INA, primero por mis alumnos y unos maestros, después con el INA y la Veracruzana. Después se asustaron a la no quisieron reeditar, y lo reeditó una pequeña editorial que se llama Navarro, que evidentemente no tiene el dinero para venir aquí, pero está en venta. Todavía existe ese libro, para explicar cómo se funciona con ese mito simbólico de América, cómo se construye esta invención de la destrucción y mitos y como mitis profecias, ¿no? ¿Por qué el libro de Guy Rosat ha sido prácticamente saboteado? Porque desmonta punto por punto el libro más famoso y más vendido que arma el paradigma que hemos seguido hasta ahorita, que es el de don Miguel León Portilla. Guy Rosat desmonta punto por punto, o sea, cuando ustedes lean a Guy Rosat no podrán volver a creer que eso que publica don Miguel León Portilla es la visión de los vencidos. Y eso les da miedo, y por eso ese libro de Guy Rosat ha tenido esas complicaciones o sea que consíganlo. Bien, vamos a avanzar justamente en este panel y hablar precisamente un poco de historiografía, no se asusten. La historiografía es el análisis de la manera en que se construye y se elabora un relato histórico. Entonces, en esta segunda parte vamos a enfocarnos en ese rubro, y primero quiero preguntar a Guy Rosat, ¿cuáles son las características del relato histórico occidental sobre la conquista de México? Con esto me refiero a Hernán Cortés, Sagún, Díaz del Castillo, etcétera. ¿Y por qué se convirtió en el relato histórico dominante? Preguntar si justificaba algo, sostenía una realidad política, económica, social. Hasta ahí la pregunta. Es evidente que la concepción del hombre, del tiempo, de la historia y de su Dios tiene una significación muy particular para Occidente, ¿no? Ya lo dije en mi primera intervención. Todo tiene que ser tratado en función de los fines últimos, ¿no? Del fin del mundo. Y decir el fin del mundo es la división entre buenos y malos, ¿no? La historiografía medieval es fundamentalmente apocalíptica y salvífica, y todos estos textos crónicos del 16 y 17 son todas típicamente medievales. Evidentemente muchos eruditos dicen no, son renacentistas, son humanistas, no, son típicamente medieval, ¿no? Pero su verdad es la verdad de Dios, la verdad del camino de Dios,
no la verdad del hecho, tal como lo definía la historia científica a la segunda mitad del XIX. Nosotros cuando compramos un libro de historia, quiere que sea verdad, ¿no? La verdad es una verdad que se parece, no sé, en una fotografía, así fue, ¿no? Y saben ustedes que las fotografías se falsifican, ¿no? Si conocen, por ejemplo, el Politburo soviético, ven como en la época de Stalin, ve como el Politburo, ve, plup, 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 y hay gente que se van, ¿no? La misma foto desaparece, es una foto, es decir, la verdad de la foto tampoco es tan verdad, y más ahorita con los computadores que pueden meter muchísimo, ¿no? Sobre todo en la época medieval, es suficiente que un texto antiguo, un personaje importante, escriba que fue el autor de ese texto, para que durante siglos sea considerado como el autor de ese siglo, de ese texto, ¿no? En la época del 15, 16, cuando empieza la imprenta a desarrollarse, no es que se va a escribir muchos libros nuevos, se va a reeditar toda la parafernalia cristiana, medieval y antigua, ¿no? Por ejemplo, se considera que Alejandro Magno escribió a su maestro Aristóteles una famosa carta, la carta de Aristóteles a su maestro, y le describe toda su conquista de India, cuando entró en el palacio de Poros, allá sobre el borde del Indio, cuando conquista, y ve había miles columnas de oro y miles de las paredes eran de plata, etc. Describe un lugar extraordinario, ¿no? Evidentemente se va a describir como un texto, como lo describe, como si era Heráclito que hablaba, si durante siglos se lo tomaron como un texto auténtico. O no sé si se acuerda, algo que se llama clásico, que desapareció al fin de la Edad Media, la donación de Constantino al Papa Silvestre, ¿no? Constantino, al fin de su vida, regala su imperio a la iglesia que está recién, que dicen que el Papa Silvestre no cree que es un tipo poderoso, según de los tantos de la época, ¿no? Lo más importante para adquirir el estatuto de verdad es que el autor ha sido testigo de los hechos que relata. El problema de la verdad, como ellos hay que entenderlos también, el siglo XVI, ¿no? Antes del siglo XVI, como en todos los textos que han llegado, cómo escoger. Se escoge el texto donde alguien le dice, yo fui, yo vi, yo fui a tal lugar. Y evidentemente se llama hasta por ejemplo de la autopsia, es decir, yo he visto. Y después lo que se puede utilizar es cuando dice, pero voy a utilizar, yo no tengo texto sobre tal época, tal momento, pero puedo utilizar otro texto de alguien que sí, que es digno de confianza, un padre de la iglesia, un emperador, un obispo, que dice, yo he visto. Ese momento se fue un criterio de verdad, ¿no? La autopsia puede ser diferida, ¿no? Por ejemplo, en las cartas de Cortés, Ortiz está, por ejemplo, en nuestro seminario le hemos deshecho página por página, de leer al revés, de todas maneras posibles, pero una cosa que hemos insistido en monitorear mucho, ¿por qué Cortés adquiere ese estatuto de verdad? Porque él escribe lo que vio, supuestamente lo que vio. Era el criterio de la época. Yo he visto, es verdad. Y evidentemente, si lo cree, pues la verdad del jefe, que después se vuelve. Si Dios mismo santifica su vencedor, es que Dios está de acuerdo. Imagínate que un franciscano dice, yo vio, ¿quién le va a decir mentiroso? ¿Cómo va a decir mentiroso un franciscano? Pues es imposible, es un hombre de Dios, ¿no? También es importante reflexionar sobre por qué este relato, establecido en el siglo XVI sobre la conquista de México por los crónicos, se convirtió aún 5 siglos después en el relato dominante, como si estuviéramos nosotros acompañando a Cortés.
se hace leer a Cortés por alunitos, no todo, porque a veces es un poco aburrida, porque es como si estamos con él, detrás está su caballo, un caballo al ladito, y le estamos acompañando. Y vemos a través los ojos de Cortés, hasta los ojos del texto de Cortés, no los ojos de Cortés, ¿no? Como si estuviéramos con él. Y cuando los crónicas escriben 16 y 17, tuvieron poca difusión finalmente. La mayoría de las crónicas se quedaron en los stands de bibliotecas, de archivos. Muy pocos fueron publicados. Incluso al fin del siglo ya hay una prohibición general de impedir la publicación de muchos textos. Pero ¿qué pasa? Así, ¿qué va a pasar después? En el 18, a fin del 18, la dinastía Borbón ilustrada intenta de construir una nueva historia que no sería la de la Nueva España, porque la historia de la época en la cual está la conquista de América, España no pertenece solamente en una relación simbólica y simbiótica con sus cositas, sino es parte de Europa. Ya acaban de ser una guerra de 15 años de la sucesión de España. Y es esa nueva relación con una nueva historia que se está juntando en el 18, una nueva historia universal. Y en ese momento fueron incapaces de construir en España. No sale el gran proyecto, no lleva a cabo, nadie en España es capaz, a pesar de haber mandado de la colonia miles y miles de textos, son incapaces de construir una nueva historia, porque hay una nueva historia. Por ejemplo, los indios que se pasean en los salones de Francia, Inglaterra, de París, de Berlín, de Holanda, no son indios que representan parte del Hispania-Vitrix, de la antigua visión española. Es en parte de una nueva concepción del hombre que se está gestando, pues ilustrada. Una nueva forma de historia. Y en este momento ya toda la historia de las crónicas se caen porque ya hay la necesidad de una nueva historia. Y cuando en el 19 viene la independencia, todos los países en Europa ya han empezado a construir sus historias nacionales. Los países alemanes un poco más temprano, son los países que empiezan clase de historia de manera generalizada. No hay una historia nacional. Y cuando, si usted ve los teóricos, Herder o Hegel, ¿qué es una historia nacional? Es el relato de un pueblo en marcha en su propio destino, con sus fuerzas armas y frente a su destino. Pero estos eruditos de la primera mitad del 19 en México, ¿y dónde está el pueblo mexicano? Claro que han decretado que todos son ciudadanos, pero ¿ciudadanos de qué? Si no tienen ningún poder político. La mayoría no tiene poder político, no tiene existencia social. Hay región entera donde la gente vive en sus comunidades, no habla español y ni como son de identidad política. Pero ¿cuál pueblo? De aquí la dificultad para construir esta cultura nacional, identidad nacional, la literatura nacional. Cuando Altamirano y lo suyo, al fin del 19, intenta construir una historia nacional, es una gran dificultad. Ven ustedes la revista de primer del 19, hablan de cosas de Dinamarca, de Alemania, pero de México no es fuente de historia. Y lo peor, porque para terminar, una cosa que muy clara es, sí, cuando se funda una historia nacional. Es interesante que el fundador de la historia nacional mexicana es un americano, es Prescott. Prescott funda realmente la conquista de México. Él dice, Prescott, yo sé quién fundó la historia, es Bernal. Y Bernal, que era un cronista como los otros,
que tiene muchos explicar por qué es que yo hice tal cosa para llegar a estas polémicas que tuvimos hace 2 años, le decía que no la había escrito, bla, 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 ¿no? Pero como si adoptan todos, conservador y liberal, hacen 2 traducciones de Prescott y se basa sobre él para construir una historia nacional. Y a partir de este momento se va a ir lentamente. ¿Por qué? Porque por el estatuto mismo de los indios no saben dónde meter los indios, no saben qué hacer con los indios. Los indios no existen como seres políticos. Existen unos cuantos mestizos, pero que son aculturados, que son intelectuales, muy valiosos, lo que quieran, pero no hay posibilidad de construir realmente una cultura nacional y por lo tanto una historia nacional. Es solamente después de la revolución que se va a recuperar este proyecto y ese momento se va a recuperar. Y después otros 30 años después de la guerra cristera, después del fracaso del socialismo en México, el intento socialista entrecomillado de Calles, ¿no? Aparece un sector católico que se mete, ella se mete León Portilla y Garibay, que son gente religiosa, que viene del sector religioso, que intenta de recuperar la... Muchas gracias, Guy. Precisamente retomo la coyuntura para preguntarle a Pedro Salmerón estas características de los relatos dominantes de la conquista en el México independiente. Mira, me voy a cambiar de tema y me voy a ir al tema que supuestamente es mi especialidad. Cuando yo era morro, quiero decir 13, 14 años, yo pertenecía a un grupo de gente que caminábamos, usábamos brújula, leíamos mapas topográficos, medíamos distancias, y yo crecí en un pueblo que se llama Celaya, Guanajuato, no una ciudad. ¿Sí? Ahí crecí, de los 3 a los 21 años viví en esa ciudad. Entonces yo me interesaban las novelas de aventuras y diría don Luis González y González, las novelas verídicas, que son los buenos libros de historia, y leía, yo era de izquierda y villista por familia, leía la historia de la batalla de Celaya y entonces un día dije, voy a reconstruirla, pues si yo sé trazar mapas, si yo sé usar brújula, compás, escuadra, calcular distancias. Entonces me puse a los 14 años a leer las historias de la batalla de Celaya y a tratar de reconstruirla. Y después de varios meses dije, no tiene pies ni cabeza la narrativa de los libros de historia. Es absurda, no pudo haber sido así. ¿Sí? ¿Cómo fue? No sé, pero así no. ¿Sí? Eso lo concluí a los 14 años. ¿Sí? Después de 30 años de investigación, el investigador ya relativamente maduro descubrió que el adolescente tenía razón. La batalla de Celaya no era como la contaron y como la cuentan todos los libros de historia. ¿Por qué? Eso ya lo descubrí después, ¿no? Lo que encontré es que los historiadores más inteligentes de la revolución, muchos de ellos influidos por la escuela francesa, pues consideran que lo político y lo militar no son muy importante y que si Obregón ganó y él contó cómo había ganado, pues ahí estaba el cuento. Entonces lo que hacen es tomar lo que contó Álvaro Obregón y reproducirlo. ¿Por qué? Porque los historiadores a los que yo más admiro, por ejemplo, Arnaldo Córdoba estaba interesado en la política y la ideología, don Federico Katz en la economía y en las relaciones internacionales, ¿sí? Y así por el estilo, ¿no? Y consideraban lo militar secundario, y pues si a fin de cuentas Obregón había ganado, simplemente se repetía la historia de Obregón. Hay un libro muy famoso que es muy malo, el de Alan Knight, de verdad muy malo, es un fraude académico y yo lo he demostrado, ¿sí? Que a la hora de contar la historia de las batallas del Bajío, lo único que hace,
no cita ni una sola fuente, salvo las fuentes rigurosamente oficiales, que en un 90% son Álvaro Obregón y Juan Barragán, el jefe del Estado Mayor de Carranza, y por lo tanto el que tenía los documentos oficiales. Entonces, ¿qué hago yo? Si yo decir, así no fue, ¿cómo fue? ¿Sí? Lo que encuentro es que los historiadores repetimos durante 100 años lo que había escrito Álvaro Obregón. Entonces tengo que buscar otras cosas y tengo que darle lógica, porque si todas las fuentes dicen que una viejita descubrió que los españoles estaban escapando el 30 de junio de 1520, y todas las fuentes dicen eso, y yo, nomás porque todas las fuentes dicen eso, lo doy por bueno, no estoy haciendo crítica histórica, porque yo puedo decir, a ver, hermano, caminaron 3 kilómetros con hierro, cargando el tesoro, caballos, perros. No me digas que nadie se había dado cuenta. Y qué casual que se dieran cuenta justo cuando están copados en la calzada. ¿Sí? Pero, ¿qué digo? Las fuentes dicen que una viejita descubrió. ¿Sí? No, hay que criticar la fuente y usar también el sentido común. Bien, regreso. ¿Sí? El problema aquí… no regreso, todavía no. Todavía no regreso. Como Obregón cuenta la historia, y seguimos la historia de Obregón, el eje de la historia es Álvaro Obregón y el enfrentamiento Obregón-Villa. Y entonces, los otros 4 grandes frentes de guerra, que en un momento dado tienen más de 3/4 partes de los ejércitos combatientes enfrascados en esos frentes, en la Huasteca por el dominio del petróleo, acá en Jalisco, en el noreste, pues no importan, son meros frentes secundarios, porque el eje de la explicación es Álvaro Obregón. Y ahora sí regreso. ¿Sí? El problema aquí es que repetimos el cuento de Hernán Cortés. ¿Sí? Todos los historiadores repiten el mismo cuento. Aunque parezca que lo discuten, como Bernal Díaz del Castillo, están apuntalando el mismo cuento. Y están apuntalando un cuento donde el eje es Hernán Cortés y sus 400 valientes, o 3000. ¿Sí? El eje es el esforzado capitán y sus 400 valientes, y el eje es el enfrentamiento del esforzado capitán contra México Tenochtitlan. Y entonces, Tlaxcala, Xochimilco, se nos escapan, y se nos escapa la idea de que la conquista de México no ocurrió, otro título de Guy Rosat, la conquista de México no ocurrió porque no existe un imperio mexica, porque Moctezuma nunca le entregó el poder de ese imperio al emperador Carlos, y porque a partir de la ocupación de México Tenochtitlan lo que se abre es una serie de 300 años de guerras y rebeliones contra los indígenas, naciones indígenas que nunca se rindieron, o naciones indígenas sobre las cuales hubo una constante guerra. Gracias. Y para cerrar, porque nos queda 1 minuto nada más, eso se complica porque en el siglo XX la superpotencia Estados Unidos dijo América para los americanos, y elaboraron también un relato histórico en 30 segundos. A ver, muy bien, vámonos. Como profesora de prepa, vámonos, muchachos. Bien, pues aquí lo interesante es que si se fijan, o sea, de todo este relato de América y la conquista y todo esto se excluye a los estadounidenses generalmente, por lo menos en nuestro mundo, y ellos se han sentido muy mal por eso. Pero se han llamado a sí mismos colonos, o sea, no se han llamado a sí mismos conquistadores, y ahí hay una diferencia de grado bastante interesante. Y bueno, de momento identifico dos momentos en que los estadounidenses se han querido meter al relato. Uno, cuando estuvo vigente el panamericanismo y decían América para los americanos, óigame, no, ¿cómo es posible? Somos parte de la misma historia. Por cierto, el contexto es el periodo entre guerras, cuando se dieron cuenta de que América Latina tenía una importancia geopolítica y entonces sí quisieron ser parte de la fiesta.
Igual que en 1992, cuando se abría el mercado internacional y pensaron que era buena idea ser parte del mismo bloque en contra de este mercado ibero que iba a competir con ellos. Pero bueno, nada más lo dejo en sus cabezas porque no tengo tiempo, eso de que ellos se llaman a sí mismos los colonos y no hablan de una guerra de conquista, aunque había pobladores ahí, pero interesante, se sumaron. Quiero agradecer a todos su generosidad. Gracias, Alejandra. Nos vamos a quedar con unas preguntas solamente para la reflexión. Si de acuerdo con esto que se ha charlado aquí, es legítimo y necesario elaborar constantemente un nuevo relato histórico del país, ¿no? De acuerdo a las distintas aspiraciones políticas, económicas, sociales que reclama el siglo XXI. Y la pregunta es, ¿cuáles deberían ser sus características? ¿Por qué algunas voces se oponen a que se renueve el relato histórico? Y con esas preguntas ya no alcanzamos a escuchar las respuestas. Simplemente quiero agradecer la generosidad de los participantes. A Camila Tausen la perdimos y ya no pudo volverse a conectar desde Nueva York, porque seguramente sabía que Alejandra iba a hablar de los estadounidenses. Entonces agradezco a todos los que apoyaron, particularmente al Centro Universitario de los Lagos, para que este panel tuviera lugar, concretamente a Anaí, que le tocó llevar la preparación tras bambalinas, al equipo de protocolo, de tecnologías, a la Feria Internacional del Libro de Guadalajara y a los asistentes que se dieron cita de manera presencial y a los que nos siguieron por las redes sociales. Muchas gracias y buenas noches.